infierno tiembla al oír tu voz. Confiamos en ti, Señor. Tu presencia es suficiente para nosotros. Abre nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por tu presencia en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, ahora sí puede tomar asiento, por favor. Bien. ¿Qué venimos? ¿En qué parte de la Biblia está la palabra que recibimos este año? ¿Qué capítulo? ¿Qué libro? ¿Qué? ¿Malaquías qué? 4. Muy bien. Bueno, hoy vamos a seguir con el libro de Malaquías, ¿sí? Pero quiero que vayamos a Malaquías capítulo 1. ¿Está la primera? Ahí está. ¿Qué dice acá? Nuevamente, vamos. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Amén. Ahora sí, muy bien. ¿No le pasó? A mí me pasó muchas veces que por ahí en el colegio o en la facultad yo me preparaba, pensaba que iba listo con la mejor tarea y no le pasó que luego escogían a otro y otro quedaba de primero y usted quedaba más pinchado. Uno, oh, tanto esfuerzo para nada. ¿No le pasó? Bueno, en Colombia, yo me imagino que acá también, ¿nunca les tocó hacer esta maqueta del planeta solar? ¡Oh! Yo no sé, como una semana me ayudaron para hacerla. Llegué y no sé, otros compañeros la habían mandado a hacer en la NASA, me imagino yo, porque tenía luces, espectacular. Y yo había durado una semana ahí con la témpera intentando que diera. Yo pensé que iba a ser genial la mía. Nada, había otras más lindas que la mía. ¿No? ¿Les pasó o no? Solo me responden los grandes, las chicas. ¿Les pasó alguna vez, chicas? ¿Vio? ¿O no? Bueno, aunque sí, es verdad, los chicos de hoy siempre ganan. Pero antes uno hacía todo el esfuerzo y parecía que no. Y traía algo de frustración y uno decía, uy, tanto que me esforcé, tanto que hice y pareciera que no es suficiente, ¿no? Vamos a la otra, porfa, Eli, y quiero que nos ubiquemos ahora sí en Malaquías capítulo 1, del versículo 1 al 5. ¿Lo puedes poner, Eli, por favor? Así podemos leer todos juntos. Yo lo voy a leer en una versión que es traducción al lenguaje actual. Ahí está. Bueno, entonces, yo lo voy a leer con ustedes. Dice, yo soy, ¿es esa? No, esa es Malaquías capítulo 1, yo soy Miqueas de Mozaret. Dios me comunicó lo que pensaba hacer contra las ciudades de Samaria, de Jerusalén. Y no, este no es. Me parece que Malaquías capítulo 1. Igual quédese tranquilo que eso yo lo ensayé con Eliana. O sea, no está pasando nada raro. Veámoslo de nuevo, a ver si ahora sí. Ahora sí, muy bien. Dios dice, a ver, versículo 1 dice, Dios ama a su pueblo. Yo soy Malaquías. Dios me dio la orden de comunicarles a ustedes, los israelitas, este mensaje. Israelitas, Dios los ama. Ahí vamos a frenar un poquito. ¿Qué dice? Israelitas, ¿qué? Dios los ama. Muy bien. Si usted recuerda, quiero que hagamos un poquito de historia para poder entender este contexto. En este momento, el pueblo de Israel volvía del exilio. El templo ya se había reconstruido, ¿sí? Pero la gente estaba un poquito cansada. No había idolatría. Simplemente es como que habían hecho la tarea y estaban cansados espiritualmente. Habían bajado un poquito la guardia y habían caído como en una rutina, porque ya habían vivido como los grandes milagros,
el poder del Señor y se pincha el globo. ¿Alguna vez le pasó? Que de pronto hay un momento en que ya venimos porque sabemos que esto es Tanti 1964, venimos porque hay una prédica, venimos porque hay que venir, y de pronto ese fuego y eso que el Señor había hecho se vuelve una rutina, como lo normal. Y es algo que le estaba pasando en ese momento al pueblo. Entonces, Dios no sale con una regla, con una vara a decirles qué es lo que les pasa. Para nada. Dios arranca la historia y le recuerda con amor. Dice: yo el Señor, yo los amo. Porque en este momento el pueblo parecía que sabía, pero ya no lo recordaba o ya no lo vivía de esa misma manera. Avancemos un poquito más en lo que dice. Entonces, ahí está. Dice: israelitas, Dios los ama. Ustedes preguntan: ¿y cómo nos demuestre su amor? Dios les responde: recuerden, israelitas, que yo prefería a Jacob y no a Esaú, a pesar de que Esaú era su hermano mayor. Recuerden también que yo convertí en un desierto la tierra de Esaú, a pesar de que era una región montañosa, y ahora solo viven allí los chacales. ¿Podemos seguir, Eli? Dice: si los descendientes de Esaú intentan reconstruir su país, yo les aseguro que yo volveré a destruir lo que ellos construyan. La tierra de Esaú será conocida como el pueblo con el que Dios siempre está enojado. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que esto será así. A usted y a mí siempre nos gusta que nos hablen con amor, ¿o no? ¿No? Sí, es más lindo cuando alguien empieza con unas palabras lindas. Entonces Dios empieza a hablarte hoy con amor. Dice: Diego, José, Pepe, soy yo, Dios, que te he amado. Pero fíjense inmediatamente ¿qué responde el pueblo? ¿En qué nos amaste? ¿Vio que la pérdida de memoria estaba? ¿Qué es lo primero que dice el pueblo? ¿En qué nos amaste? Vuelve la pérdida de memoria, a pesar de un recordatorio amoroso del Señor. Entonces el Señor empieza a buscarte en amor. Hoy te dice: hola, soy yo, te estoy amando. ¿Sí? ¿En qué me amaste? A ver, contame. ¿No le pareció una posición que a veces nosotros hemos tenido? ¿O solo soy yo? Ante la adversidad, ante muchas cosas, ante el cansancio. Sí, bueno, Dios me ama. A ver, ¿cómo me amaste? Olvido total. Porque ya era un pueblo que había pasado el exilio. El templo estaba reconstruido. Habían visto los milagros del Señor, así en carne propia. No había duda de lo que el Señor había hecho. Pero aún así el pueblo responde: ¿en qué nos amaste? Sé que muchas veces hemos tenido esa respuesta para el Señor ante alguna dificultad. Y por ahí uno dice: ay, me está pasando esto. No, el Señor está formando tu carácter. Sí, no, bueno, me imagino. Esto es un momento que el Señor está permitiendo, tranquilo, que esto es parte de un proceso. Sí, a ver, ¿cuánto va a durar el proceso? A ver, quiero saber. Algo de orgullo está en esa respuesta, ¿no? Algo de autosuficiencia también. Porque después de caminar sobre muchas cosas, simplemente es como se va. Y el pueblo no es un pueblo ignorante, porque conocía del Señor.
Pero ¿saben qué? Había una desconfianza espiritual. Era como, entre comillas, porque no es así, es como si para ellos, vamos a la siguiente, Eli, por favor, la primera que está ahí, es como si el amor de Dios no fuera suficiente ahora. Después de un largo camino, ya no es suficiente. ¿En qué me amaste? Por eso el Señor arranca diciendo esto, como les decía, dice: yo los he amado, dice el Señor. Vamos a la siguiente, Eli. Fíjese que Dios no empieza corrigiendo, Dios empieza declarando amor. Contrario a nosotros por ahí como padres, ¿qué es lo primero que uno hace con su hijo? Y lo corrige, ¿o no? Y luego intenta solucionar. Pero Dios no. Dios primero arranca amándolo, recordándole que Él los ama. Y fíjense que no es, como está ahí escrito, no es un amor sentimental. No es, ay, tan lindo, los amo. Por ahí no pasa por ese lado. Pasa por un amor histórico, fiel y comprobable. Porque a lo largo del tiempo ellos pudieron ver que sus antepasados, ellos y la gente que iba a venir después de ellos, iban a tener presencia de Dios. Dios había sido fiel, por lo que Dios dijo, lo había cumplido. Pero aún así, la respuesta había sido: ¿y en qué nos amaste? ¿No? El pueblo mide el amor de Dios por lo que siente o por lo que tiene. ¿No le pasa que uno dice, bueno, capaz que Dios ama más al que tiene esto, esto y aquello? Y lo medimos por cantidad o por lo que podamos nuestros ojos ver. Entonces uno no ha escuchado esto, no, que ore otro porque Dios seguramente lo escucha a él. Ese está más cerca al Señor, que me ore Él. Pero yo no sé si a mí me escucha. ¿Escuchó alguna vez eso? O tal vez lo dijo. No, hay alguien que está más cerca, que lo ore Él. Yo no sé si a mí me da bola. Pero el Señor arranca recordándote que te ama, que si hoy estás, toda tu historia ha sido acompañada por Él. Que no lo quieras aceptar o ver es muy distinto, porque el sentimiento y el amor del Señor no se mueve por una emoción. La historia no ha sido algo emocionante y no es una novela que tiene un principio, un nudo y un desenlace. Eso déjeselo a la literatura, porque con Dios arranca una historia de amor, pero termina en eternidad. La historia del Señor contigo es eterna. Con muchos capítulos, sí, seguro, pero en todos está el recordatorio que el Señor te está amando y te lo ha comprobado a lo largo de todo el tiempo. Y el Señor te invita a que no lo midas de esa manera. Vamos a la siguiente, Eli, porfa. Y aquí hay algo que quiero que podamos ver, y es que cuando dejamos de reconocer el amor de Dios, toda nuestra vida se vacía. Porque aquí el pueblo olvida totalmente y empieza a ir común, sin un movimiento espiritual, sin un despertar. No, es un pueblo que quedó quejándose y no recordando lo que ha hecho el Señor. Entonces, cuando nosotros no reconocemos que Dios nos ama y que el principio de nuestra vida es su amor, todo empieza a ser vacío. Porque lo medimos en qué tenemos y en qué no tenemos. Lo medimos según qué tiene otro o qué tengo yo, qué me puedo merecer. Pero la historia que escribe el Señor es muy diferente para cada uno de nosotros. Y hoy el recordatorio es que no importa cómo comenzó la historia
o cómo está hoy la historia, el Señor sí está en total y pleno control. Nunca se le escapó nada. Avancemos ahora un poquito más. Fíjense que el versículo, creo que es el 2 y el 3, dice, el Señor dice: ustedes saben que Esaú y Jacob eran hermanos. Dice, sin embargo, amé a Jacob y odié a Esaú. Destruí las montañas de Esaú. ¿Alguien se acuerda quién era Jacob y Esaú o no? ¿No? ¿Quiénes eran? No, bueno, no sé, yo les voy a ayudar, no se preocupen. Jacob y Esaú tienen un significado muy, muy importante en la palabra. Israel y Edom. Jacob y Esaú. Israel y Edom. Jacob representa a Israel, a la tierra que el Señor prometió cuidar. ¿El pueblo cometió errores? Infinidad. ¿Y cómo estamos por la casa? ¿Cómo nos va con los errores a nosotros? El pueblo tuvo idolatría, se olvidó del Señor, lo negaron, todo. Para nuestra balanza humana no merecían tanta misericordia, porque vez tras vez el Señor empieza la historia, los ama, los cuida, les da la victoria, a pesar de que no la merecían. Parecido a nosotros, ¿o no? Porque si hoy yo me miro y soy sincero conmigo mismo, yo no sé si merezco tanta misericordia y tanta oportunidad de parte del Señor. Pero el Señor no lo mide por méritos, porque el Señor ya había escogido a Jacob, ya había escogido a su pueblo y te escogió a ti. Como el Señor escogió al pueblo de Israel y apoyó a Jacob a pesar de todo, es el mismo apoyo, es el mismo amor que tienes hoy. Por eso los Esaú, los que están afuera, hacen 10,000 cosas y el Señor no las aprueba, las destruye, no sirven, no dan. Así que si hoy estás por fuera y lo estás viendo como un Esaú, yo quiero decirte que el Señor va a destruir lo que estás construyendo porque no sirve. Deja de querer hacer méritos para llegar a tener algo, porque el Señor simplemente te escogió por amor. Simple y sencillo, te escogí por amor. Podemos llegar a ser Esaú, a querer caer en gracia, hacer y hacer. Pero el Señor ya había tomado una decisión, y era que su pueblo lo iba a apoyar hasta el final de los días, como decide hoy amarte a ti hasta el final de tus días. Que nos tenemos que alinear, que tenemos que obedecer, claro que sí. Pero yo quiero decirte que tienes que cortar el pensar que tu historia es como la de Esaú. Y tienes que cortar de seguir intentando tú hacer las cosas, porque el Señor ya lo decidió y te va a apoyar. Pero por una elección, porque Dios es fiel, porque si Dios a ti te dijo que te iba a guardar, que te iba a cuidar, la palabra de Dios dice que ni los animales se preocupan por qué vestir o por qué comer, porque son sustentados por el Señor. Cuánto más nosotros que somos sus hijos, pero es una decisión tuya. Tal vez yo tengo 39 años de iglesia, no sé cuántos años lleva usted, pero ahí está. Tal vez podemos caer en esta respuesta del pueblo: yo los amo. Sí, bueno, ¿y cómo nos amaste? Tal vez hoy hay un cansancio espiritual. Estamos por empezar el año, vimos muchas cosas de la vida de la iglesia y tal vez tenemos el globo pinchado. Bueno, ya vi que el 13 de reunión, bueno, vendré, bueno, me reuniré, pero Dios no lo está viendo así.
Vamos un poquito más. Y antes de eso yo quiero recordarte algo, y es, si tú estás dudando del amor del Señor, como dice ahí, mira la historia y sigues aquí porque el Señor te ha elegido y porque el Señor no te suelta. Por eso estás acá. Si hoy hay dudas en tu cabeza y viene esto a la cabeza de decir, no, yo no dudo del amor del Señor, por eso estoy acá, pero no pasa por estar acá. Pasa por todo lo que vives a diario, por la situación en la que te puedas encontrar, donde uno duda si el Señor está o no está. Pero el Señor te dice, no dudes, mira para atrás y en cada cosa me vas a poder ver a mí. Ahora, vamos a la siguiente. Dice, Edom intenta reconstruirse, pero fracasa. No porque Dios sea un Dios malo, ¿sí? Sino ¿por qué? Porque Dios se había dejado una manera de poderse acercar a Él. Y esa misma manera se sigue manteniendo al día de hoy. Dios es un Dios de pacto que pide de nosotros santidad, obediencia a la palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes se han tomado vacaciones de la iglesia? Vacaciones, pero no las vacaciones de descanso, sino que hubo un tiempo en que usted dejó de venir. Tal vez no solo físicamente, sino espiritualmente. Su mente tal vez viajó por un tiempo a otro lugar y usted no estaba acá. Tal vez nosotros, tú y yo, en algún momento nos salimos del pacto, que es lo establecido por el Señor. Entonces, pareciera que Dios es malo, ¿o no? ¿No? ¿Sí o no? ¿No han pensado que Dios es malo? ¿No? Bueno, yo sé que no dicen nada porque les da vergüenza. Pero los que algunas veces nos fuimos en cuerpo y mente, muchas veces pensamos que Dios es malo y dijimos, oh, me está castigando, por eso me está yendo mal. Pero nada que ver. Dios es un Dios de pacto que siempre va a cumplir su promesa, y lo que Él habló para ti, para tu casa, para tu familia, no va a cambiar, jamás. Te puedes ir 100,000 kilómetros y la presencia del Señor va a estar ahí. Su pacto sigue vigente hoy para cada uno de nosotros. Dios no se ha cansado, no se ha dormido, no está sentado viendo qué pasa. Está alrededor tuyo cuidándote, mostrando fidelidad y amor para que tu historia con Él tenga un final de eternidad. Porque la historia no termina en este lugar, no termina en estas sillas. La historia con Él continúa con un para siempre, no se corta más. Por eso el Señor te quiere acá, pegado al pacto que Él hizo contigo. No te quiere de otra manera. Bien, vamos a la siguiente. ¿Puede leer conmigo? 1, 2, 3. Lo que se construye sin Dios puede levantarse rápido, pero no permanece. Bien. ¿Quiénes son loquitos de la cabeza como yo, que les gusta hacer todo solos? Bien. Yo. Eso me cuesta un montón. Porque a veces en mi cabeza pienso que nadie lo puede hacer como lo hago yo. Y creo que como yo lo hago está bien. Entonces yo digo, no, yo sigo porque vas muy lento, no voy a llegar nunca. ¿No? Bueno, solo a Lala y a mí nos pasa, a los demás no les pasa. Pero bueno, si algún día le pasa a usted que piensa que uno tiene la razón, que uno va rápido y como va rápido va a llegar bien, es mentira. Uno va rápido y llega, pero no llega lejos. Se cae rápido, como el castillito de cartas que hacen, se cae todo. Ahí está nuestra rapidez. Y nuestra rapidez no solo pasa en el hacer, pasa en mis decisiones.
pasa en mi vida espiritual, pasa en mi emocionalidad, donde yo quiero ya tener un novio, ya casarme, ya tener una casa, un auto, una cuenta. Quiero que poder llegar a, si no lo hago entonces no soy nadie, porque la sociedad me dicta que yo debo ser de esta manera. Si yo no soy así, no soy nadie. Y hay una presión que me pone la gente, pero hay una presión que me pongo yo, hay una presión que me pone el entorno, y vivo así a 10,000 por hora para poder llegar y cumplir. Pero ¿cumplirle a quién? ¿O a qué? Si corriéramos así para estar en el pacto del Señor, nuestra vida sería distinta. Pero yo sé que usted está acá y usted está pensando, bueno, mañana que llegue a la oficina, mañana que tengo esto en el trabajo, voy a hacer esto, y el martes no, el martes descanso, y el miércoles tal cosa, y tengo una reunión. ¿O no le pasa? Estoy acá, pero ya estoy con la cabeza en el otro lado. Estoy intentando solucionar lo que ni siquiera pasó. Y eso me come la vida muchas veces. Y por eso voy rápido. En el celular ahora yo tengo música, internet, puedo manejar las cosas de la empresa, puedo saber dónde está mi hijo, puedo saber dónde está mi esposa, me puedo pedir un taxi, me puedo pedir la comida, todo rápido. No me demoró nada. Es súper rápido. Y así muchas veces funcionamos. ¿Y el Señor? Bueno, que me aguante un rato, yo voy a solucionar acá y luego vuelvo. Báncame acá sentado un ratito, porque vos vas despacio, yo necesito ir más rápido. ¿No le pasó? A mí sí. Me dejan solo en todos, entonces yo me siento mal, yo digo, soy re pecador. Pero lo rápido no permanece. Si Dios nos pide algo es permanecer. Necesitamos permanecer. Necesitamos permanecer en este lugar donde Dios te sembró. Necesitas permanecer en la promesa que el Señor ha dado para tu vida. El pueblo ya había visto la gloria del Señor, ya les dije, ya estaba el templo reconstruido, todo lo que usted quiera. Pero no era suficiente. Necesitaban algo más. Espiritualmente había habido un freno. Pero claro, iban rápido, como nosotros podemos ir rápido, pero eso rápido no permanece. Las cosas de Dios permanecen no para siempre, permanecen para la eternidad. Y hay una gran diferencia. Necesitamos permanecer. Sí, el pueblo vivió esclavitud, sí. Luego victoria, liberación, salvación, provisión. Se fueron hasta con joyas, con animales, pero tuvieron que permanecer. Entonces, ¿hay bendición de Dios en la historia de tu vida? Claro que hay bendición de Dios. El tema es que yo no sé si hoy tú y yo estamos incluyendo a Dios en las partes de nuestra historia o simplemente lo estamos teniendo a un lado como un viejito sentado que me va cantando algunas cosas y lo llamo cuando las papas están calientes. Mientras tanto hay una parte de la historia que yo todavía puedo manejar y que no necesita ayuda. Y tal vez tú y yo estamos en este punto de tantos años de iglesia, de hacer todo automático, porque necesito cumplir. No, yo necesito pegarme al pacto que Dios hizo conmigo. Vamos a la siguiente, Eli, porfa. Espere que se me fue la compu. Ahí está. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice la primera? La segunda. La tercera. Muy bien. Primero, pacto y autosuficiencia. Promesa de Dios, un pueblo escogido, sabían para dónde iban con un fin de eternidad, pero entran en esta meseta espiritual donde al parecer olvidan todo y empiezan a hacer las cosas a su manera.
Se me olvida la manera del Señor y empiezo a manejarlo desde mi manera, desde lo que yo creo y de lo que los años o la experiencia me dan para hacer. Entonces el pacto está guardado en un ladito, pero mientras tanto yo voy. Luego hay gracia versus el orgullo, porque claro, vamos a la regla del merecimiento. ¿Cómo no voy a merecer esto yo? Tanto que he trabajado, lo mínimo es que el Señor me dé un auto. Lo mínimo es que yo lo pueda cambiar. Lo mínimo es que las cosas me salgan bien. Pero en eso hay un poquito de orgullo, porque sigo siendo yo. Entonces, claro, por eso se nombra a Jacob y Esaú, porque claro, Esaú es el merecimiento, porque estaba haciendo muchas cosas, pero ninguna le servía al Señor y se las destruía. Y es más, a lo que él hacía lo llamó maldito. Y Jacob, del otro lado, cumpliendo el pacto, teniendo la gracia del Señor. Entonces, claro, uno dice, bueno, si yo hago esto, debería venir esto. Pero hay algo muy especial que tenemos de parte del Señor y se llama gracia. Y es que recibimos lo que no merecemos. Porque saque la calculadora o saque el historial a ver si usted mereció hoy estar aquí o no. Lo otro, la dependencia de Dios versus, aquí es donde más me cuesta a mí, dependencia de Dios versus fuerza, ¿qué dice? Fuerza propia. Qué difícil, ¿no? Qué difícil no confiar en lo que yo sé. Qué difícil confiar en el sueldo, en la pensión, en la ayuda, en lo que yo sé que cada día del mes va a llegar. Es difícil. Mi fuerza propia es, yo trabajo, el 15 me pagan, el 30 vuelven y me pagan, en junio me pagan una parte más, en diciembre otra. O qué difícil es confiar cuando yo sé que abro la puerta de un negocio y voy a vender. Qué difícil es confiar en eso, porque somos nosotros. Y yo quiero decirte que la fuerza propia produce cansancio. Porque nuestras fuerzas tienen un principio y tienen un final. Nuestras fuerzas están mediadas por nuestra edad, o por lo mucho que tenga que hacer, o por el estado físico en que me encuentro. Entonces viene esta frase: yo ya no tengo fuerzas para nada. Yo no doy más. Pero detrás de esa frase hay una persona luchando y haciendo lo que Dios no está pidiendo que hagan. Por eso el pueblo quedó en esta apatía y como, no sé, como si se hubieran frisado espiritualmente. Porque eran ellos, yo, lo que hice. Y por eso la historia es, el Señor manda a Malaquías y trae esto sobre el pueblo y les hace estas anécdotas. ¿Sabe por qué les trae, más que anécdotas, los trae a memoria? ¿Y por qué no les dice algo nuevo? Porque el Señor ya había hablado, ya había obrado. Ellos tenían que hacer memoria de la misericordia del Señor. Por eso no les dice nada nuevo, por eso les trae a memoria algo que ellos ya lo saben. Una historia que les era conocida. Y hoy el Señor trae a tu memoria algo que ya te es conocido, para que recuerdes que el amor y la misericordia del Señor están contigo. La historia con el Señor tiene un principio de amor, pero tiene un camino de pacto y de dependencia absoluta de Él, para terminar en una eternidad. A los que les gustan las novelas,
como algunos. La novela tiene un principio y tiene un final, ¿no? Y la trama y la pelea y las historias de un libro tienen un principio y tienen un final. Es más, usted se puede adelantar. Si quiere leer las últimas hojas ya sabe qué va a pasar. No le hace falta ni siquiera leer el principio y ya sabe qué va a pasar. Es más, cuando ponen una película en mi casa yo le digo, ya, saque esa película porque ya sé cómo va a terminar. Que le gusta ver esas películas de Navidad, ¿vio? Y yo las odio. Entonces le digo, pero vos pones esa película, yo ya sé cómo va a terminar. Van a terminar unidos de noviecitos, qué hermoso. Entonces no me gusta verlas. Pero hoy quiero decirte que hay una historia que has venido transitando, pero que el final y la eternidad está escrita únicamente por el Señor. No hay alguna circunstancia o alguna persona que pueda determinar cómo vas a terminar, porque el Señor ya lo dijo desde el principio. Si tal vez hoy estás en este freezer espiritual de decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo me amó el Señor? A ver, bueno, dale, decime algo nuevo. Quiero decirte que es porque tal vez tus propias fuerzas han tenido un final y tal vez hoy estás agotado. Pero por eso el Señor arranca diciéndote, yo te amo, te he amado y te voy a amar. No como una emoción, sino como un recordatorio del plan que Dios tiene contigo. Si hoy estás cansado, agotado, mira hacia atrás. Tú me puedes decir, no, bueno, pero no has pasado lo que yo he pasado y no entendés mi historia, por eso estoy cansado. Sí, puede ser, pero ¿sabes qué? Tal vez en esta historia oscura nunca estuvo el Señor. Y por eso hoy Él necesita venir al presente para que la historia, sí, con complicaciones, sí, con sufrimiento, sí, con dolor, sí, porque este no es el camino ancho, este es el camino estrecho y difícil de pasar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero con un final de amor. Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y puedas empezar a pensar cómo viene tu historia. Una historia triste, con dificultades, con problemas. Tal vez una historia con dolor, pérdida. O tal vez también ha sido una historia linda. Pero hoy ese lindo ya pasó. Y has puesto piloto automático. ¿En qué parte de la historia estás tú? ¿Qué quieres hacer hoy con la historia? Si estás cansado, te pido que te puedas poner de pie. Si estás triste, yo te pido que te pongas de pie.